감사합니다. 이제 Muchas gracias. Tendremos la canción del coro.
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 13. Del versículo 1 al 15 vamos a leer. Vamos a leer el 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballos, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Hasta allí hemos leído. Hasta hace poco, cuando yo fui a Fiji, el hijo del pastor Yangongi, que está en Australia, yo tuve un tiempo para hablar con él. ¿Qué está haciendo ahora? Le pregunté, y me dijo que en una farmacia estaba trabajando como farmacéutico. ¿Te gusta más que predicar el evangelio y ser farmacéutico? Era hijo de un pastor. Las personas, hay muchos que desean predicar el evangelio y quieren ser evangelistas. Cuando están por querer ser evangelistas, tienen un conflicto. Si soy evangelista, debo tener la fe, debo predicar bien el evangelio, debo predicar bien la palabra. ¿Yo será que podré predicar de tal manera? Y uno se cautiva en ese pensamiento. Si yo soy evangelista y no puedo predicar bien la palabra, no surge gente salva, no hay manifestaciones de salvación. Y si no puedo guiar bien a los hermanos conforme a la palabra, tendré dificultad en la iglesia. Entonces,
¿cuánta dificultad tendré yo? Entonces sería mejor que yo siga trabajando y ganando mucho dinero, ofrende mucho y yo vaya auspiciando la iglesia, apoyando la iglesia. Muchos tienen aquel corazón. Cuando leemos la Biblia, es muy interesante la Biblia. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres de tal manera va expresando el corazón de uno a uno y eso es increíble. Ahora, si pudiese predicar bien el Evangelio, ¿por qué no? Yo me puse a pensar, en Fiji, yo volviendo de allí, yo me enfermé en Fiji. Cuando voy a las campañas, la gente no me deja, sino que nos despertamos a las 5, debo tener comunión con los pastores, debo desayunar, encontrarme con personas, predicar la palabra a la mañana, terminando la palabra me encuentro con la gente, debo tener comunión. A la tarde tenemos reunión con pastores de la iglesia pública. A la noche debo predicar de nuevo la palabra. Y cuando tenemos reunión de pastores a la tarde, yo estaba muy cansado. Desde el día siguiente dije, perdón, pero le encargué junto al pastor Pak Maon y descansé a la tarde. En la campaña de Fiji, desde aquel momento mi cuerpo se debilitó mucho. En el año 1999, cuando mi corazón estaba débil y yo casi me muero. En el año 1999, en mayo, mi estado estaba en el peor estado. En Daejeon teníamos que pegar las piedras en las paredes y estaban pegando la piedra en el 7º piso. Y yo, cuando veía a las personas que trabajaban en el 7º piso, mi corazón temblaba y no podía seguir mirando a ellos. Mi corazón tanto temblaba y no podía mirar a ellos. Mi corazón continuamente realmente temblaba y estaba en un estado muy malo. Dije, ¿será que podré vivir 2, 3 meses? 6 en junio, en julio, en agosto. Yo fui al campamento de verano en la casa de pinos. No tomé ningún medicamento, pero Dios me curó perfectamente el corazón. Desde pequeño yo era débil, era de baja estatura. Luego me di cuenta que mi corazón estaba muy débil. En el año 99, agosto, cuando mejoró mi corazón, ya que mejoró mi corazón, mejoró mi hígado, mejoró mi pulmón, mejoró mi estómago. Y fuertemente yo podía sentir eso. En el año 99, agosto, hasta el año 2016, 2017, en realidad yo, subiéndome muchos aviones, yo corriendo de acá para allá, a veces predicaba 9 veces al día, cuando predicaba mucho. Cada momento, cuando yo veía cómo había pasado, sentía mucho agradecimiento. En esta ocasión ya estaba muy enfermo y dije, ahora en esta ocasión, ustedes pueden que estén tristes al oír esto, pero yo dije, puede que yo muera ahora y si yo puedo pasar esto, creo que podré vivir 100 años, dije. Cuando mi cuerpo se debilitaba, surgía mucho el corazón de pensar en mí más que pensar en cómo Dios me miraba. Por suerte mi cuerpo mejoró y ayer, el viernes, yo fui a Busan y cuando venía en carro eran las 2 de la madrugada y yo realmente había trabajado mucho ese día, pero mejoró mucho mi cuerpo. Creo que podré vivir hasta 150, aunque parece una broma. En adelante tengo deseo, siento de que me dará una salud. Pero lo importante, continuamente en el rostro salía algo, mi piel empeoraba.
Algunos decían, pastor, cuando alguien tiene un lunar negro, uno vive mucho tiempo. No, no creo eso, dije yo. Tenemos varios problemas. Y en la última etapa de aquel problema, ¿con qué concluimos? Eso es muy importante. Mi hijo, yo lo he criado, ahora es pastor. Siento agradecimiento ante mi hijo, ante mi hija. Agradezco a mi esposa, a mis nietos. Ayer mis nietos habían venido. Hoy en día yo estoy muy ocupado porque tengo que escribir libro. Entonces estoy muy ocupado en Corea. A la tarde yo vine al Metro Yangje con mis nietos. No había ningún lugar donde yo podía ir con mis nietos, con 6 niños, 7. Vamos a subirnos en el metro, dijimos, porque ellos no se suben al metro de Estados Unidos. No sabíamos dónde ir. Hangzhou es el que más edad tiene. ¿A dónde podemos ir? Vamos a Gwangyo, me dijo él. Es ahí en donde está el metro Shinbungdan y nos subimos en ese metro. Siempre estaba en carros y cuando venía el metro Yangje, bajamos por la escalera, subíamos largo tiempo y nos subimos al metro Shinbungsan y que iríamos a Gwangyo. Cuando Hangzhou me dijo, vamos a ir. Abuelo, cuando vamos un poquito más, está la iglesia de Pundang. ¡Vamos allí! Y vamos a bajarnos en el metro Chongja. Y si nos cambiamos ahí de metro, podemos ir a la iglesia de Pundang. Fuimos nosotros y 7 niños subiéndome en el metro en esta ocasión. Mi nieto Hangzhou conocía de manera tan detallada, pero yo era totalmente un torpe. Yo no pago el metro, le pregunté. No, usted tiene que mostrar su cédula de identidad. Y cuando mostramos, ahí aparecía un ticket y yo con ese ticket tenía que pagar con ahora 5 centavos y que tenía que recibir otra vez los 5 centavos al salir. Y fuimos al metro Shinbundang y el pastor Park Kyung-ju iba a venir al metro Chongja y justamente allí estaba contento porque llegábamos allí y que nos iba a comprar un caldo de cerdo y comimos aquello. Y ya era la reunión de hermanos casados y yo y Hangzhou de nuevo. Caminando por metro subimos y aunque había un ascensor, caminamos hasta el metro Yangje y estaba muy cansado cuando vine así. Sin carro, si voy en metro, será ahora muy bueno. Será muy bueno para la salud también. Y era tan delicioso el caldo de cerdo que comimos. Aprendí mucho. El metro era limpio, bueno. Cuando vengan los ministros, vamos para ir a comer caldo de cerdo con los ministros. Sí, le tengo que invitar caldo de cerdo. No es un hotel extravagante. Cuando vienen los ministros, ya que es muy caro la comida, entonces la economía es influenciado. Entonces yo en el playa Haeundae me voy allí al shopping Lotte y allí dice que es 25.000 el almuerzo comúnmente, pero cuando vamos en ese shopping, en el último piso, con $8 se puede comer fideos, helados. Los que quieren comer fideos helados, nosotros podemos recaudar mucho y así. Por que si vamos es $70, $80, pero los ministros si van en nuestro tren, los ministros están muy contentos. Es que yo soy muy tacañito. Ayer, aunque no era la primera vez, después de 10 años me subían al metro. Yo cuando vivía en mi mundo, bien, no sabía, pero subiéndome en el metro. Sin mi nieto, yo no me podré subir al metro al bajarme, el subirme. Lo bueno que es. Hay asientos para ancianos y es muy limpio el metro. No sabía que el metro era tan limpio.
100 veces, millones de veces más limpios que nuestro carro, extravagante, elegante. Voy a utilizar en adelante mucho el metro. Además, cuando vienen los ministros, yo le voy a subir al metro y para que vayan girando por todo Seúl. Y en el almuerzo vamos a comprarle un caldo de cerdo y a la noche vamos a comprarle fideo vietnamita y así vamos a hacer. La vida de creencia. ¿Por qué uno tiene dificultad en la vida de creencia? Uno se pregunta mucho. La vida de creencia. La vida de creencia. Lo difícil no es de ninguna manera una vida de creencia. Lo difícil tampoco no es vida de creencia. La vida de creencia en sí. ¿Qué es vida de creencia? Yo. El error que uno comete. Ya que Jesucristo y Dios en lugar de aquella persona lo hace, la vida de creencia, sea cual fuera el problema que uno tiene, sin excepción, aquel problema es encargarlo a Dios y apoyarnos en Dios, y el que vayamos a descansar es la vida de creencia. La gente malinterpreta lo que es la vida de creencia, entonces como piensa, yo no sé orar muy bien, yo no sé evangelizar muy bien, yo soy muy carnal, por lo cual Dios no trabaja en mí. Yo, por más que oro, no me responde el Señor. Yo, aunque me enferme siempre, nunca me he curado por la oración. Yo nunca he podido guiar a otra persona por el Evangelio. De tal manera, aquellos pensamientos en la vida de creencia me va apartando más y más de la vida de creencia. Por lo cual, cuando de manera detallada leemos la Biblia, la creencia de Saúl y la creencia de David exactamente aparece. Saúl, cuando está por ser desechado, ¿qué ha ocurrido? El general Goliat se aparece. El general Goliat se aparece y nadie podía pelear con el general Goliat. Nadie podía pelear con Goliat. David se va adelantándose y le dice, yo voy a matar a Goliat. ¿Y qué le dice Saúl? Tú no puedes. ¿Por qué? Él desde pequeño era soldado general. Tú eres un pequeñito, un niño ahora, muchacho, no puedes. ¿Qué le dice David? Cuando yo cuidaba de las ovejas, cuando venían los ojos y los osos y los leones y cuando devoraban a la oveja, yo mataba a los leones y sacaba a la oveja y yo sujetaba de sus barbas y yo rescataba a las ovejas de tal manera. Dios que está vivo, repitan conmigo, Dios que vive, Dios que vive en todo momento, ¿me entienden? David bien sabía que la victoria de la guerra no dependía si cuán alto, si peleaba bien o mal, si tenía convicción o no, o qué tipo de arma tenía. Para nada eso miraba, sino que Dios veía. Ahora, ¿de parte de quién está Dios? ¿Dios está conmigo? Conforme a ello depende todo. Por lo cual, hermanos, no hay problema de que tire bien la flecha o mal, o que tire mal la piedra o que tire bien. Eso no depende. Depende de que en esta guerra Dios está de mi parte o de parte de Él. Depende de ello solamente. Saúl, cuando era rey, al comienzo había perdido el asno su padre y fue en busca de ello. Buscaba y no pudo encontrar. Y fue a la ciudad donde vivía Samuel y el siervo que fue junto con Saúl le dice, si vas allí está el profeta Samuel, vamos a preguntar a él. Entonces Saúl va en busca de Samuel. Dios había establecido a Saúl como rey de Israel
y le dice, hoy vendrá un joven, tú le vas a ungir como rey de Israel, y le unge y le establece como rey. Y regresando a Saúl le dice, tres cosas le dice Samuel. Tres cosas le dice. ¿Qué es lo que le dice? De esta manera. Tú te vas a encontrar con dos personas, le dice. Entonces aquellas personas, ¿qué es lo que te dirán a ti? Te dirá que tu padre ha encontrado las asnas, pero ¿qué será de mi hijo? Que así le va a decir. Entonces le dice que Saúl se va a encontrar con ello. En segundo lugar, ¿qué es lo que le dice? Que aquellas personas le darán 2 pedazos de pan y que lo reciba sí o sí, que sí o sí va a ocurrir esto. En tercer lugar, que llegaría una multitud de profetas, profetizarán, y luego, en ese momento, también tú profetizarás, Dios te dará un nuevo espíritu, y así le va contando. Cuando veas que ocurre esto, Dios está contigo y trabaja conforme a la ocasión, y le va hablando así. Vamos a ver el capítulo 10 y vamos a compartir mientras que vamos leyendo. El 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. En el 5 dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y darás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Cuando Samuel mira a Saúl con 3 personas, tú te vas a encontrar y te dirá que han encontrado las asnas. Luego, las personas que encontrarán en segunda ocasión con cabra y con 3 tortas de pan, y luego te traerán una vasija de vino, y 2 ahora, dejando uno lo recibirás. Luego, en tercer lugar, ahora la multitud de los profetas, ellos
delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Entienden? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Por lo cual aquel día, conforme a la palabra de Samuel, va caminando, se encuentra con los tres tipos de personas y luego vienen los profetas con salterio, pandero, flauta y arpa, y cuando ellos van profetizando, en el momento que se encuentra con aquellos profetas, en Saúl también llegó el Espíritu de Dios. Dios estuvo con Saúl y llegó a profetizar y llegó a ser una nueva persona con un nuevo corazón. Desde aquel momento le dice, Dios está contigo. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Y de aquella manera, Dios le habla a Saúl. Pero aquel momento, cuando se aparta de Samuel y se dirige, se encuentra con aquellos hombres y escucha que había recuperado las asnas y luego recibe los panes mediante aquellas personas, y luego cuando llega en la guarnición de los filisteos ve a los profetas que van profetizando con salterio, pandero, flauta y arpa. En el corazón de Saúl también llega el Espíritu de Dios y va profetizando, y junto con Saúl se encuentra Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tú haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Cuando yo leía el libro de Romanos, en el capítulo 3, el justo por la fe vivirá. Dice, solamente el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Señores, yo cuando recibí la salvación en el año 1962, hasta ahora me pongo a pensar y es tan conmovedor. Yo, aunque congrego a la iglesia, anteriormente cuando era pequeño y congregaba a la iglesia, siempre cometía pecado. Aunque era pequeño, yo desde pequeño iba a la hora piadosa porque tenía mucho pecado y no quería ir al infierno. Cuando veía en Apocalipsis 21:8, los que temen, los que no creen, los idólatras, todos los que mienten, que viene a ser la segunda muerte, el fuego, porque ahí aparece todo mentiroso. Yo, por costumbre, siempre mentía. Cuando uno habla tal como es difícil contar, como también escuchar tal como es. Yo decía que las mentiras que hacía para que no le perjudique al otro no importaba. Yo mezclaba siempre mentiritas y así siempre hablaba, sin ningún remordimiento de conciencia. Pero señores, yo me asusté mucho en una ocasión. ¿Por qué? Porque yo simplemente he mentido así, pero no se había cumplido ni un año. La mentira aumentaba en gran manera. Con solo abrir la boca yo siempre mentía. Pero lo temible que era, en Apocalipsis 21:8 decía, todos los mentirosos eran partícipes del fuego y del azufre. Yo pensé que por la mentira iba al infierno y yo trataba para no mentir, pero sin darme cuenta mentía y las mentiras salían de mí. Yo tenía demasiado pecado y yo tenía toda convicción que así iría al infierno, y yo así pataleaba para ser perdonado en la iglesia. Yo era el primero en ir a la hora piadosa. Yo a la gente ahora, cuando se arrepentía, yo sentía como que otros me escucharían. Entonces si hablaba por dentro, iba a tener sueño. Y así yo iba pidiendo perdón, me arrepentía.
Y luego tocaban la campana a la hora piadosa. Es 1 metro de diámetro. Por más que yo ahora me cuelgue, no suena. Uno debe realmente... En el campo hay la primera campana y eso, prepárense para la hora piadosa, vengan rápido. Y cuando uno vuelve a tocar, quiere decir, ya empezó la hora piadosa, es tarde. Cuando yo tocaba por primera vez, iba a la hora a la habitación del pastor. Pastor, ¿usted duerme? Sí, 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 hermano, par. Sí, 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 sí. El pastor estaba muy cansado porque en aquel entonces no había reloj despertador. Yo era el que hacía de despertador y terminaba el culto. Y cuando todo se iba otra vez, yo me ponía a orar, regresaba a mi casa. Yo vivía así. Pero un día, claramente tenía mucho pecado. Yo tenía la convicción de que iría al infierno. Por más que no crea bien en Jesucristo, tenía toda convicción de que iría al infierno. Cuando más creía en Jesucristo, no es que disminuía mi pecado, sino que aumentaba más mi pecado. Un día en el año 1962, en el 7 de octubre, ese día también yo me confesé y me ponía a orar en esa mañana. Todo mi pecado había sido perdonado y ese corazón yo llegué a sentir. Sentía una paz inmensa. Desde aquel momento yo leía la Biblia y tanto llegaba la Biblia a mi corazón. Entonces cuando yo leía la Biblia, allí decía que el justo por la fe vivirá. Así estaba escrito. Era el mismo hombre, pero en el año 1962 hasta el 1 de julio. Yo era un pecador que debía de ir al infierno, pero el 7 de octubre en el año 1962, por la sangre de Jesucristo, todo mi pecado fue perdonado, fácilmente hablando. El Señor Jesucristo, su sangre sobre la cruz, no es que así simplemente fue derramado, así a medias no es que fue derramado y así paró. Cuando había derramado todo mi pecado, ahora no quedó absolutamente nada y fue lavado y quedé como una blanca nieve y lo creí en mi corazón. Desde aquel momento, Dios empezó a trabajar dentro mío. Ustedes, cuando ustedes se acuerdan del pecado, son pecadores y cuando no se acuerdan, no son pecadores, no viene a hacer eso. El que se acuerden o no del pecado no tiene nada que ver, ¿entienden? Pero el que uno sea pecador o no, esto está en la cruz. La sangre de la cruz, cuando han sido derramados en la cruz por un pecado, por más pecado que cometemos, somos justos. Pero el Señor Jesucristo, cuando muere crucificado, aunque ha muerto sin poder perdonar mi pecado, y si ha fracasado aquella obra, yo quedo como pecador. Hoy en día, el que tiene fe y el que no tiene fe se divide en dos tipos. ¿Cómo se divide? Se determina la fe sobre la cruz. Esa cruz, por mi pecado, el Señor Jesucristo fue crucificado. Todo mi pecado pasó y el castigo lo ha recibido sobre la cruz. El castigo de mi pecado acabó en la cruz. Y aquello, cuando uno lo cree y lo acepta, viene a ser justo. ¿Entienden? Las personas, cuando vemos la Biblia, no es justo ni siquiera uno, solamente eso ve. ¿Entienden? Pero la Biblia no es que solamente existe, no es justo ni siquiera uno. No era justo. Abraham fue justificado por la fe. También aparece aquello. Solamente el justo vivirá por la fe. Existe tal palabra. ¿Entienden? Solamente por la fe vivirá. ¿Saben dónde aparece aquella palabra en la Biblia? En Romanos. No hay en otra
comparte aquello en Habacuc. Si conocen más que el pastor, ay, realmente estoy en aprieto. Vamos a buscar Romanos. El justo por la fe vivirá. ¿En dónde aparece aquello? Ya aparece en el monitor antes de que yo encuentre. En el 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. La justicia de Dios es la justicia que Dios nos lo ha dado a nosotros, ¿entienden? Por lo cual, en el 3:23 dice, ¿qué cosa? Que hemos sido justificados. Dios nos dice, tú eres justo. ¿Entienden? ¿Entienden? El anciano Pangmuntek es abogado. El anciano Pangmuntek no es justo porque ha defendido bien. Eso es seguro. Él es pecador, pero él es justo porque le ha justificado, no porque ha defendido bien. ¿Entienden? El anciano Hwang Hyo-jong es médico oriental, ha curado a muchos enfermos. Mi primo que iba muriendo en Japón vino y tomando un mes el medicamento del anciano Juan se curó. No por eso él es justo porque haya tratado bien. No por eso es justo, sino que el Señor Jesucristo al anciano Hwang Hyo-jong le dice justo. ¿A quién? Jesucristo, Dios, por nuestro pecado, viendo cómo somos crucificados, la sangre de la cruz, todo pecado, todo castigo que debemos recibir, lo ha recibido en la cruz. Por eso Dios cuando nos mira, nos dice que somos limpios. En los ojos de Dios estamos limpios porque la sangre de la cruz nos ha perdonado por entero. Dios mira a cada uno de ustedes y le dice, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Y así le dice justo. ¿Cómo somos justos si cometemos pecado? Y pelea el poder de cometer pecado y el poder de perdonar el pecado. Sí, el cometer pecado es mucho más fuerte que el perdonar el pecado. Ahora sigue siendo pecador, pero cuando el poder de perdonar es mucho más fuerte que el cometer, son justos. El poder de la sangre del Señor Jesucristo de perdonar es mucho más grande, por lo cual nuestro pecado, no tenemos ni una pizca de pecado, todo ha sido limpiado, por más que Dios se ponga a ver. El Señor Jesucristo, con la sangre que derramó en la cruz, hemos sido lavados y para nada queda el pecado, por lo cual Dios cuando nos ve, nos dice justo y nosotros somos justificados. En Romanos 3:23, 24 nos va diciendo aquello. Lo importante en la vida de creencia, el problema no es otra cosa, sino el criterio que yo veo, la palabra de Dios es importante, mi pensamiento o la palabra de Dios, ¿cuál es importante? Eso viene a ser importante. Ante nuestra vista teníamos mucho pecado y no podíamos menos que ir al infierno, así pensamos. Ante nuestra vista teníamos mucho pecado, somos pecadores, sin embargo, Dios, como nos dice, por la sangre de Jesucristo hemos sido redimidos y nos dice justo. Y en Romanos 3:23, 24 así nos va hablando. Aquí aparecen dos palabras distintas. Dios nos ve y nos dice justo y nos dice, nosotros decimos que somos pecadores, ¿verdad? Muchos dicen que son pecadores porque han cometido pecado. Nosotros decimos que somos pecadores, pero Dios, ¿qué dice? Nos dice justos. Lo importante que es, el juez
no somos nosotros, sino juez viene a ser Dios. ¿Entienden? ¿Quién es juez? Dios viene a ser el juez. Cuando uno es juzgado, tú eres inocente. Cuando le hablan los amigos, cuando le habla el abogado, cuando los padres le hablan, cuando le hablan, tú eres inocente. El juez le dice, 1 año de sentencia, entonces pecador o inocente es pecador. Por más famoso, ahora, por más que un diputado le diga, tú eres inocente, y el juez si le dice pecador, es pecador. ¿Entienden? Todo el mundo, por más que le diga pecador a aquel hombre, pero si el juez le dice inocente, es inocente. Ustedes, el que tengan pecado, sí o no, ahora el juez determina, no lo determina otra persona. ¿Entienden? Con toda certeza es así. Con toda certeza es así. El juez lo determina. Dios es un juez justo. Entonces, Dios dice que es justo, pero si nosotros decimos, no, soy pecador, entonces viene a ser blasfemar al juez. ¿Entienden? ¿Correcto? Porque Dios dice justo. En este mundo hay 2 tipos de personas. Más que la palabra de Dios, el que dice que su pensamiento es correcto y dice que es pecador. Pero más que su pensamiento, el que dice que el pensamiento de Dios es más correcto, cuando Dios me dice justo, entonces yo soy justo. Es el que cree de tal manera. ¿Entienden? ¿Ustedes creerán a sí mismos o creerán a Dios? Sí, creerán en Dios. Ustedes cometen mucho pecado y puede que digan que son pecadores, pero Dios a nosotros, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos dice justo. En Romanos capítulo 3, 23, vamos a buscar. ¿Han encontrado? Vamos a leer todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un poquito complicado, ¿verdad? Aquí dice, siendo justificados, significa que Dios nos dice justos, hemos recibido la justicia, ¿entienden? Nosotros, ¿por qué nos dicen justos? Porque Dios, por la redención de Cristo, nos ha redimido y Dios nos dice justos a nosotros. ¿Entienden? Nos dice justos. Por lo cual Dios nos dice justos a nosotros. Yo, a mi parecer, yo tengo mucho pecado, he mentido y yo debo ir al infierno. Uno se pone a pensar así, pero Dios aquí dice, siendo justificado gratuitamente, ya nos dice justos. Si Dios nos dice justos, el que seamos justos es correcto, por más que ante nuestra vista seamos pecadores, ¿correcto? Aquella persona de tal manera al que cree, la Biblia le dice justo a tal persona. Amén. Le dice justo. No hay justo ni siquiera uno. Sí, es correcto aquella palabra también. No hay nadie que no haya cometido pecado, no hay justo. Sí, éramos pecadores, pero por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados y somos justos. ¿Entienden? ¿Entienden? Por lo cual, luego, ¿cómo es que somos justos? Es por la fe. ¿Creyendo qué cosa? La palabra de Dios, creyéndolo. Dios nos dice justo, pero si no podemos creer aquello, creemos nuestro pensamiento y somos pecadores. Dios nos dice justo, entonces creemos de tal manera y mediante la fe somos justos. ¿Es creer en qué cosa?
Dios me ha justificado y es creer en aquella palabra, ¿entienden? Y luego yo diré, ¿qué es lo que dice la Biblia? El justo por la fe vivirá. Por lo cual dice, ¿creyendo en qué cosa? Teniendo fe en qué cosa. Cuando uno cree en la palabra de Dios es justo. Y con la fe de creer, cuando uno cree, llegue a ser justo, la vida también es vivir mediante la fe en la palabra de Dios. Por lo cual, desde ahora, Dios, junto con nosotros, está presente dentro de aquella persona que cree en aquella realidad. ¿Entienden? Yo no sabía muy bien el hecho de que Dios estaba conmigo. Habiendo recibido la salvación, ha pasado 50 años. Durante los 50 años viviendo, cuando yo miraba mi vida, tantas dificultades yo he tenido. Pero siempre Dios estaba conmigo. Yo tenía mucho pecado y yo me merezco el que Dios me eche, pero las veces que Dios me ve, mediante la sangre de Jesucristo, me va mirando, por lo cual siempre yo soy justo. Además, hagamos lo que hagamos, Dios, si está con nosotros, Dios nos ayuda. El que Dios esté con ustedes. Yo no me refiero que no paguen ofrenda, es algo tan precioso, pero porque han pagado ofrenda, no por eso Dios está con ustedes, ¿entienden? Es muy importante predicar el Evangelio, pero Dios no está con ustedes porque ustedes hayan predicado el Evangelio de ninguna manera, ¿entienden? Es bueno hacerlo bueno, pero no porque ustedes hayan hecho algo bondadoso, Dios está con ustedes, no es por eso, sino que Dios, el que esté junto con nosotros, no mira absolutamente nada, sino que la sangre de Jesucristo que murió sobre la cruz solamente mira aquello, ¿entienden? Por lo cual Dios, estando junto con nosotros, no mira absolutamente nada, solamente está mirando la sangre. Y la sangre de la cruz, el pecado que hemos cometido cuando éramos pequeños lo ha perdonado. El pecado que cometemos de cuando somos grandes. El pecado que cometemos después de casarnos. El pecado que cometemos cuando somos ancianos. El pecado que cometemos cuando morimos. Todo eso lo ha perdonado. El Señor Jesucristo no es que por parte ha perdonado el pecado, sino que todo pecado lo ha perdonado. Y sobre la cruz, el pecado de ustedes, el castigo que deben recibir por el pecado acabó en la cruz. Amén. Por lo cual, por la sangre de la cruz, ahora sí entienden que han sido perdonados, somos justos. El justo por la fe vivirá, dice. Por lo cual ustedes se encuentren con lo que se encuentren. Una cosa con toda seguridad. El Señor Jesucristo ha perdonado mi pecado. Es creer en aquello. El Señor Jesucristo perdonó el pecado. No fui perdonado por entero. Yo todavía queda el pecado. Soy pecador. Tengo mucho pecado. Yo sigo siendo pecador. Aquella persona, la palabra de Dios que le dice justo, no cree, por lo cual Dios no está con aquella persona. La sangre del Señor Jesucristo ha perdonado mi pecado y me ha dejado más blanco que la nieve desde aquel momento, para siempre, eternamente. Dios junto con ustedes se encuentra. ¿Entienden? Anoche entre los 7 íbamos. Sonil. Yo dije, por si acaso, ¿qué pasa si pierdo a uno de ellos? Hangju que dijo, abuelito, Sonil, usted siempre tenga ahora a mano a Sonil. Sonil,
Sonil es un cerdito. Sonil siempre le decimos VIP, Very Important Pig, un cerdito muy importante. Es casi un cerdo, pero ¿por qué sea cerdo? No es que un cerdo feo así con su boca larga, sino el cerdito más bonito del mundo. El comer, el dormir, es casi igual que un cerdo. Pero es tan delicado, tan limpio, pero es distinto. Amados, lo que hacemos es creer en la sangre de la cruz del Señor Jesucristo. Si decimos que somos pecadores, la sangre de la cruz significa que no ha perdonado el pecado y estamos blasfemando la cruz y somos enemigos del Señor Jesucristo. Otra cosa pueden pisotear, pero no deben pisotear la sangre de la cruz. Claramente nuestro pecado ha sido lavado sobre la cruz. Amén. En varios lugares está escrito, el pensamiento de ustedes no es importante, la palabra de la Biblia es importante. Amén. Cuando entienden, y el que cree de que es justo, es justo. Es justo por la fe. Aquel justo por la fe vivirá. Y mediante aquella fe, Dios estando con ustedes poniendo los ojos en Dios, Dios siempre le va a ayudar a ustedes, ¿entienden? Hoy nosotros vamos a seguir hablando un poquito más en la creencia de Saúl. ¿Qué era el problema? Cuando se encuentra con Samuel y le va ungiendo y le establece como rey de Israel y le dice, tú, cuando vayas a la tierra de Benjamín, ahora te encontrarás con 3 hombres. Uno traerá 3 tortas de pan y el tercero la vasija de vino y el otro 3 cabritos. Y ellos te darán 2 tortas y tú recibes aquello cuando sigas más adelante. Perdón. Y se encontrará antes de ello a personas y le dirá que se encontró con las asnas y cuando se dirija más te darán ahora 2 tortas de pan y cuando te dirijas más en donde está la guarnición de los filisteos, los profetas descendiendo, ellos estarán con salterio, pandero, flauta y arpa y estarán profetizando. En ese momento, en ti también, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tú profetizarás. La primera persona con que se encuentra le da a conocer de que las asnas fueron encontradas, ¿verdad? La segunda persona con que se encontró le da 2 tortas de pan, ¿correcto? El tercer grupo que se encuentra, la multitud de los profetas, el Espíritu Santo del Señor para que pueda llegar a Saúl, le va conectando aquello y luego la palabra que menciona, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Entonces, Saúl, en ese momento todo se ha cumplido de tal manera, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, ¿Dios está con él, sí o no? Dios está con él. Entonces los filisteos, por más que tengan caballos de 6,000, 30,000, ¿es problema? No hay ningún problema. ¿Qué le dice? Nosotros vamos al campo de los incircuncisos. Jehová estará con nosotros. No depende de mucho o poco. Por más que hay mucho, si Dios nos ayuda, no hay ningún problema. Y realmente él obtuvo la victoria. Así habla Jonatán, el hijo de Saúl. Ahora también, ¿Dios está con Saúl, sí o no? Está con Saúl, pero no había podido creer en aquello. Tuvo miedo por los filisteos, tembló, el pueblo se escapaba y ahora con sacrificio pedía ayuda a Dios. Y Dios te está ayudando, Dios está contigo, debes marchar. A ver, mueve tu espada, a ver, alza tu lanza, podrás ver cómo Dios te ayuda. ¿Entienden? ¿Sí?
esta ocasión fuimos a Kenia y nos encontramos con el presidente de Kenia. Me encontré con el presidente y acerca de la charla de valores yo quería compartir. Fuimos invitados por el gobierno de Kenia y yo participé en el evento oficial del presidente. En ese momento había una alfombra roja y uno está en el asiento del presidente. Mi lugar. Ahora ABC era que estaba sobre la alfombra roja y el D. Hacía mucho calor. Yo le pregunté, ¿no puedo ir en el E? Allí se sientan solamente la gente que participa en la presentación. Vamos, dije, porque hacía calor. Cuando fuimos en el E, había una mesa así, ahora redonda. Allí está reservado. Y cuando fui allá, estaban 2 personas y 10 por ahí se podían sentar. Y nosotros nos sentamos en ese lugar. Estaba cerca del pasto. El pasto. Cuando mirábamos de aquel lado, el presidente vino junto a mí y me buscó. Porque éramos extranjeros, porque yo soy canoso, el pastor Park Young-ju es canoso, marrón, el pastor Kim Woo-kyung es marrón, no sé si porque teníamos aquel color él se acercó, porque no hay nada blanco, ¿verdad? Y él sujetó mi mano y el presidente, el pastor Kim Woo-kyung, sujetó la mano del presidente fuertemente. Señor presidente, su excelencia, queremos decirle algo a usted. Queremos encontrarnos con usted. Entonces, ¿cuándo va él? A la tarde mañana, a las 9. ¿Qué tal, señor presidente? El presidente le dice, ok, está bien. Por lo cual, gente que se encuentre de esta manera con el presidente, creo que ninguno en este mundo. Al día siguiente fui a la casa presidencial. El pastor Kim Woo-kyung en este momento, él tenía mucha dificultad. Parecía como que todo eso que se estaba guardando lo destapó y fuertemente iba gritando. El secretario, el oficial. Ahora no podían hacer nada porque el presidente decía el sí. Fuimos al día siguiente junto al presidente. Estábamos a una distancia de 15 kilómetros y el encuentro era a las 9, pero nos despertó a las 5 el pastor Kim. Y vamos a tener hora piadosa y que íbamos a partir a las 6, me dijo. Era una duración de 30 minutos. No, pero que había mucho tráfico. Comúnmente, cuando nos encontramos con la gente de Kenia, obviamente el que tarde en 30 minutos, 1 hora es algo normal. Pero el pastor Kim Woo-kyung dice que nunca llegó tarde. Sea con quien fuera, con quien se encuentre, nunca llegó tarde. Fue siempre de antemano, 3 horas antes. Y allí él va divirtiéndose y allí se encuentra. Nos encontramos con el presidente, fuimos con 11 estudiantes de Lincoln, con el maestro Lincoln, con el coro Gracias, como también con los pastores y yo. 30 personas nos hemos dirigido. Paramos el auto delante de la casa presidencial y hasta las 9 esperamos. Habían traído el desayuno y dentro del carro comimos el desayuno. Mientras que esperábamos, hablamos con la prensa, como también con los estudiantes que bailaban el abanico. Nos tomamos fotos y entramos allí. Y desde las 9:40, durante 40 minutos, nosotros tuvimos encuentro, entrevista. El señor presidente había escuchado nuestra canción ayer y había visto el abanico y tanto él se había conmovido, él mientras que salía junto conmigo. ¿Tú quién eres que me arrastras? Yo tenía aquel libro y le di a la primera dama como regalo y Chiño le había dado el CD del coro Gracias al presidente. Y, antes de dormir, escuche, señor presidente, sí, yo quiero escuchar esto a la noche. Y más de 10 veces se dio la mano con nosotros. Venga otra vez, venga otra vez. Varias veces nos dijo aquello. Hablamos acerca del IYF. Luego empezó la presentación
No teníamos tiempo para anunciar el Evangelio. Mientras que iba oyendo la música, prediqué el Evangelio durante 6 minutos. Entonces, cuando el presidente está oyendo la canción, ahora yo le estoy hablando y continuamente al traductor Papagón le iba estirando el traje porque ellos no me podían hablar a mí. En el traductor, a nivel del mundo, nadie es mejor que el pastor Papagón. Y qué increíble, él su boca lo ponía delante del presidente, pero su traje era estirado por el guardaespaldas. Ni el secretario ni el oficial nada podía decir. Amén, amén, decía cuando predicamos. No le pude ni preguntar si tenía convicción o no la salvación. Pero como evangelista, cuando yo había realizado aquella misión, sentía mucho agradecimiento. Hagamos lo que hagamos. Otra cosa, aunque no podamos decir, en el Ayuntamiento 8, ellos habían cancelado el permiso de construcción que nos habían dado. Habían cancelado. Ellos dijeron, cancelamos, pero haciendo el juicio conforme a la ley de construcción. Cuando uno quiere cancelar la construcción, por primera vez debe de avisar, pero no habían hecho aquello y eso era ilegal de parte del ayuntamiento y podíamos realmente rescatar este edificio. En ese momento era tan difícil la situación, pero el Señor ahora testificaba. Dice que el alcalde fue a Shinjuku, a su amigo de Japón, y 3 días estuvo en esa casa. Y sin querer habló del pastor Oxupar. Y su amigo le dijo, Pastor Oxupar es una persona increíble, una persona a nivel internacional. Por lo cual, dice que él se determinó en no pelear con nosotros y él personalmente me habló acerca de ello. ¿Quién de Japón me conoce? ¿Hay alguien de entre nuestros hermanos? Nadie. Había sido que una hermana de nuestra iglesia trabajó 3 meses en esa inmobiliaria y parece que allí ella habló acerca del pastor Oxupar. Él se encontró con el señor alcalde. ¿Quién sabría aquello? Y recibiendo el permiso de construcción, Dios nos ayuda en todo ello. Cuando yo veo todo esto, yo claramente puedo ver cómo Dios está conmigo. Dios está con ustedes y aunque no se note, ¿me entienden? El justo, más el justo, por la fe vivirá. Es decir, el justo por la fe vivirá, el que tiene la convicción del perdón del pecado. Cuando uno cree, de tal manera está de hecho que se logre y Dios trabaja. Por lo cual dentro del corazón de ustedes, a veces sienten, seguramente si yo cometo un error Dios no me amará. Seguramente Dios me aborrece a mí. Si yo cometo un error, Dios me va a desechar. Y mirando aquella obra, ahora más de 100 veces, ahora seguramente Dios le va a destruir si fuese por ello, pero Dios no mira con ellos ojos, sino que nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de la cruz ha perdonado nuestro pecado por más que 1000, 10,000 veces nos ve. Somos santos y Dios está con nosotros. ¿Entienden? ¿Entienden? Por lo cual Dios está con nosotros y no quieran confirmar aquello y querer después confirmar. Si Dios les dice que está con ustedes, entonces significa que está con ustedes. Saúl, ¿qué error cometió? Mientras que caminaba, se encontró, y el primero te dirá que se ha encontrado tus asnas, luego el segundo te dará tortas de pan y el tercero hará para que tengas plenitud del Espíritu Santo y tú profetizarás como ellos.
cuando veas cómo ocurre aquello, ahora Dios estando contigo, ahora haz ahora conforme a lo que tú piensas. Y Dios estaba con Saúl, ¿sí o no? Dios estaba con Saúl. Amén. Amén. Pero Saúl, había 30,000, ahora 6,000, y había más hombres que la arena del mar. Entonces perdió todas las fuerzas, tuvo miedo Saúl. Dios está conmigo. Había 30,000. ¿Qué tanto si es 300? ¿Qué tanto 3 millones o 3,000 millones o 30 millones? ¿Qué tanto aquella cantidad si Dios está con él? Amén. Saúl solamente miraba la situación. La promesa de Dios no lo creía. Al final, no fue menos que desechado. Señores, ¿cómo es nuestra vida de creencia? El Señor Jesucristo, creyendo que ha perdonado nuestro pecado, el justo por la fe vivirá. Nosotros, cuando el insecto de agua se convierte en libélula, ya no es insecto, debe volar y vivir en el cielo. La mariposa, ahora de que es ahora luego después de que la oruga se convierte en mariposa, no debe, ahora debe vivir comiendo de la miel. A la apariencia es Oxupar. La apariencia es Chogyun, es Munyongjun la apariencia. Pero dentro de nosotros somos el templo donde Dios está vivo, por lo cual Dios siempre está con nosotros, por lo cual no tengas miedo, sea lo que fuera lo que te ocurra, Dios estando contigo te guardará. ¡Ey! ¿Cuántos soldados? Hay muchos. No, ni en sueños pensé que habría tanto. 30,000. 30,000 hombres a caballo. Tú, a ver, ven aquí. Sí. ¿Tú sabes calcular bien? No, no lo hago bien. A ver, respóndeme. Si es 30,000 hombres a caballo, si ellos pelean con Dios, ¿quién ganará? ¿El soldado ganará? No, son 30,000. No, ¿quién ganará? Dios ganará. ¿Es cierto? Sí. Ahora 6,000 hombres a caballo, ¿quién ganará? Dios ganará. Ahora hay motivo para que uno tiemble. ¿Por qué tú estás temblando? Sí, perdón. Lo corregiré. Dios está con ustedes. ¿Por qué están temblando? Miren los que van escapándose. Son unos que están locos. Dios está con nosotros. ¿Qué problema tendremos? Debería decir aquello, pero Saúl fue quien tembló más. Era rey. Hacía como que no temblaba, pero uno tiembla como que haciéndose que no está temblando. Y todos se escapan y por eso uno fracasa. Dios estaba muy triste. Al comienzo, cuando le dije que encontró las asnas, cuando le dio la torta de pan y luego llega el Espíritu, Dios está contigo, le había mostrado aquello, pero no confía en aquella palabra, sino cree en su pensamiento y está cautivado en medio del temor. Mediante la sangre de Jesucristo ustedes han obtenido el perdón del pecado, entonces son justos. ¿Correcto? Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando la oruga ahora le dice para que vaya hacia la flora a comer miel, el insecto, ahora la libélula no puede ir al agua, vivir en el agua. Ahora tú debes vivir con fe, le dice, obteniendo el perdón del pecado en el monte, que nosotros creemos aquello. Todos nosotros, sea con lo que nos encontremos, Dios está con nosotros y Dios se enseñorea de todo y Dios domina todo. Amén. Durante varios años, grandes y pequeñas cosas han ocurrido en nuestra iglesia. Dios, no había ninguna de las cosas que deje de resolver. ¿Ustedes lo creen? ¿Lo creen? Debemos de tener la convicción. La figura nuestra como fuese, sin relación a la obra que sea, mirando la sangre de Jesucristo, ya que ha perdonado nuestro pecado, Dios, a Oxupar, eternamente está con el pastor Oxupar,
y a cada miembro de la iglesia Cana y los hermanos que creen aquella sangre de que ha perdonado su pecado eternamente está con ellos y en medio de la dificultad, en medio del temor, no pierdan la fuerza. Es la dificultad. Dios está conmigo. Esta dificultad, yo veré cómo Dios trabaja. Y con esta fe, el que trabajen es la verdadera fe. Saúl, Dios claramente le mostró que estaba con él, pero no creyó en ello. Conforme a su pensamiento estaba temblando y al final fue desechado. Amados, ahora Dios está junto con nosotros. Vamos a creer en ello. Dios está con ustedes porque ustedes lo hagan bien, porque sean buenos. No por eso Dios está con ustedes, sino que la sangre del Señor Jesucristo, a través de aquella sangre, está con nosotros. Además, tengamos convicción. Amén. Y así, fuertemente, sirvan a Dios. Sea lo que fuera, no tengan miedo, tengan convicción. Dios está con ustedes. En lugar de ustedes, se va a encargar todo en lugar de ustedes. Y la gracia, la bendición hará para que sobreabunde. Así confiamos. Vamos a orar todos durante un momento. Bajen la cabeza y Dios que está con nosotros. Creemos en ese Dios y grandes y pequeños problemas que se encuentran, sabemos que Dios se va a encargar con aquel corazón, con la fe de creer en Dios. Ahora viviré y vamos a realizar la oración de tal manera.